¿Qué tal, profesores? Bienvenidos a la tercera unidad de Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos, Educación basada en competencias. Las actividades cognitivas que se efectúen en relación con el contenido de esta unidad serán un buen punto de convergencia entre el saber o el conocimiento y los modelos constructivistas revisados, además de las habilidades. El punto de partida de este tema se encuentra en la actual reforma educativa en México, para no ir más lejos. En ella notamos, además de una concepción constructivista como guía para el abordaje de contenidos curriculares, un énfasis en competencias para la vida, de tal manera que nuestra actual propuesta educativa inscrita en el Plan Nacional de Educación nos induce a desarrollar en los estudiantes este tipo de competencias, aquellas que sean de utilidad para la vida. Así, llegamos a nuestra primera pregunta en esta unidad. ¿Qué es una competencia? Una competencia puede entenderse como la confluencia entre el conocimiento y la habilidad aplicada en la resolución de un problema o situación particular. Por ejemplo, en los perfiles de egreso encontramos una serie de competencias que esperamos de los estudiantes lograr a lo largo de su formación profesional, es decir, los haceres que se deben realizar bajo ciertos criterios y cómo deben verse en el cumplimiento de tales criterios en diversas situaciones, por supuesto, con resultados favorables. Entonces, en general se considera que una competencia se integra por conocimientos, destrezas o habilidades de los tipos generales y específicas y de ciertas actitudes. Incluimos así saber, saber hacer y saber ser. De esta manera, logramos identificarnos con la profesión en la que nos hemos formado. Así esperamos que el profesor de metodología de investigación domine los conocimientos acerca de generación de conocimiento científico, haya realizado investigación y por tanto posea habilidades para la indagación o el estudio de problemas o fenómenos y que además tenga una actitud científica. Pero, ¿cómo opera la educación por competencias? Una primera moción es exponer al estudiante a situaciones reales a través de una estrategia de enseñanza específica. Y aquí es donde entra la elección del paradigma psicopedagógico, que nos proveerá de un método de enseñanza mismo que debe poder ser aplicable a situaciones reales e ir transitando por él tanto en el aprendizaje de conocimientos como en el desarrollo de habilidades. Todo lo anterior aplicable a problemas prácticos. Todo esto discurre dentro del entramado de interacciones didácticas entre el estudiante, el docente y los objetos de conocimiento o materiales de estudio propios de las disciplinas, como mencionan Irigoyen y sus colaboradores. Ahora bien, ¿cómo desarrollar competencias en el ámbito científico? Inicialmente requerimos un docente promotor de estudiantes competentes en ese ámbito, que medie la relación entre estudiante y saber, moldeando y modelando las formas pertinentes dentro de la disciplina, de conocimientos, aptitudes y habilidades. Y para lograr lo dicho se requiere que el docente posea una formación en tres sentidos diferentes: sentido disciplinar, sentido pedagógico didáctico y sentido científico técnico. Veamos algunos ejemplos de los autores a revisar en esta semana, en relación a la formación de los docentes, y preguntémonos si estos tres sentidos de los que hablamos en la diapositiva anterior son solo cuestión de ideas. Soto hace una revisión con docentes acerca de la influencia de sus valores en la definición de su actitud hacia la ciencia mediante un debate individualizado entre las teorías evolucionista y creacionista, y cómo tal influencia permea el diseño instruccional y por ende a lo que el estudiante aprende. Además de la influencia de los valores, en este proceso formativo se presenta otro problema: la formación científica de los docentes, pues en general resulta ser carente de conocimientos y experiencia científica necesaria.
En este sentido, la enseñanza de la ciencia representa un reto a superar por al menos tres aristas: alcanzar la alfabetización científica para todos. Todos los ciudadanos deben utilizar el conocimiento científico, que las personas aprendan y ayuden a tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios realizados en él. ¿Y por qué importa enfatizar el uso del conocimiento científico? Bueno, porque como miembros de la sociedad del conocimiento tenemos un legítimo derecho a su uso, porque el conocimiento se produce rápidamente a nivel global y se basa en evidencia científica, y porque el sentido común es insuficiente. Y a propósito, ¿habrá diferencia entre el sentido común de un científico y un no científico? Me gustaría que en nuestra próxima sesión virtual habláramos al respecto. Detengámonos por un momento y vean el video La Sociedad del Conocimiento. La liga se encuentra en la introducción a la semana 3 en la plataforma Blackboard. Al terminar, vuelvan a esta introducción. La inclusión de competencias en el Plan Nacional de Educación se relaciona con las actualizaciones que en materia educativa se hacen en el mundo globalizado. Las competencias entonces son una componente en los currículos de muchos países y en particular aquellas que se considera favorecen la inserción de los estudiantes a la sociedad, en otras palabras, a la vida. En la referida introducción a la semana 3 en la plataforma Blackboard encontrarán la liga a competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida, un marco de referencia europeo. Por favor, consúltenlo para verificar lo dicho. Por otra parte, conviene señalar el tipo de competencias que en el referente se documentan. Por ejemplo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, en la que se privilegia, por un lado, la alfabetización numérica, los procesos y actitudes, la alfabetización científica y, por otra parte, la competencia tecnológica. A la pregunta ¿cómo educar en competencias?, Irigoyen, Acuña y Jiménez recomiendan que el docente centre las interacciones didácticas en función de los elementos propios de la disciplina que se enseña o aprende, es decir, empleando sus conceptos, procesos, problemas, resultados, etc. Que el lenguaje es el medio de acceso a la disciplina y el conocimiento de ella, por lo que el estudiante debe interactuar con el discurso didáctico inherente a la disciplina en cualquier formato que le sea presentado. Y por último, señalan que pese a la disponibilidad tecnológica para el enriquecimiento educativo, no necesariamente esta tecnología se ha incorporado al aula para transformar la práctica educativa. Para formar a los estudiantes en ciencia se requiere trabajar con ciencia. Una manera accesible de hacerlo es a través de artículos de investigación. En la introducción publicada en la plataforma pueden consultar la Liga del Trabajo de Rivera y Zaragoza a propósito de este tema. Consúltenlo, les será de utilidad e interés. Otros buenos referentes para el apoyo en la formación científica son los videos a consultar anunciados en la introducción a la semana 3 de la plataforma Blackboard, Redalic 2.2 e Introduciéndote a Redalic. Al terminar, vuelvan a esta presentación. Algunas ventajas del empleo de artículos de investigación en clase son la familiarización con el lenguaje científico, la comprensión natural de conceptos científicos, un desarrollo académico mediante conocimientos de vanguardia y la construcción personalizada del saber. Estamos concluyendo esta introducción al trabajo de la tercera semana con una pregunta para debate.
¿Cómo se inscribe la educación por competencias en la situación social y económica del México actual con respecto a los índices de pobreza, el nivel educativo general preponderante, la polarización socioeconómica de la sociedad en no pobres y pobres y la alfabetización científico-tecnológica? Bueno, lean los artículos, vean los videos recomendados y reflexionen acerca de esta pregunta. Nos encontraremos a debatir en la sesión de aula virtual del próximo viernes 8 de abril. Recuerden que contamos con un foro de dudas en la plataforma Blackboard para las interrogantes que surjan en el trayecto y el correo electrónico. Sean felices y disfruten su aprendizaje. Gracias por su atención.